¿Cómo están? Feliz Día del Padre. Wow, sí, ¿por qué? Un aplauso a todos los padres, abuelos, padres espirituales. Que Dios los bendiga, los cuide, los protege. ¿Por qué no empezamos en oración por nuestros padres? Vamos, si puede, estira su mano donde veas a cada uno de ellos y vamos a orar por ellos. Ahí donde estás, cierra tus ojos, digámosle: Padre Celestial, hoy te damos gracias por el regalo de los padres. Gracias por aquellos hombres que con amor, dedicación y sacrificio reflejan tu cuidado y tu fidelidad en sus hogares. Te pedimos que los fortalezcas con sabiduría y tu fidelidad para guiar a sus familias con paciencia, para enseñar con humildad, para reconocer sus errores y con un corazón lleno de amor para servir. Ayúdalos a ser hombres conforme a tu corazón, que te honren en sus palabras, decisiones y ejemplo. Bendice también a los padres que están pasando por momentos difíciles. Dales ánimo al cansado, esperanza al desanimado y paz al que enfrenta preocupaciones. Consuela a quienes hoy recuerdan a su padre con gratitud y también a quienes sienten el vacío de su ausencia. Que cada padre encuentre en ti la fuerza para perseverar y el gozo de ver a sus hijos caminar en tus caminos. Levanta una generación de hombres fieles que amen a sus familias y te glorifiquen con sus vidas. Gracias porque tú eres nuestro Padre perfecto, lleno de misericordia, gracia y amor. Que en este día toda la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Wow. Comenzamos una nueva serie la semana pasada que se llama Sobre todas las cosas. Y estamos hablando de la historia de José. Sabíamos que José era el hijo preferido de Jacob, que sus hermanos le tenían celos. Al ser el preferido, también José tenía algunos sueños. Esto elevó unos celos en los hermanos que no se lo aguantaban, a tal punto que ellos lo tiran a un pozo. Pero en vez de dejarlo morir en ese pozo, dice: vamos a venderlo, y lo venden a unos mercaderes. A raíz de esto, estos mercaderes lo llevan a él a Egipto. Y él ha pasado por muchas pruebas, por momentos difíciles. Pero lo que aprendíamos es que siempre confiaba en Dios. Hablábamos que no importa cómo sea tu comienzo, cómo ha sido tu pasado, si fue difícil, si fue duro, siempre confía en Dios. Y así mismo sucede con nosotros, porque no sé qué pruebas puedas estar pasando, pero Dios quiere trabajar algo en ti para hacer después algo a través de ti. ¿Han pasado por alguna injusticia? Uy, soy el único. Wow. ¿Ningún amigo los ha traicionado? ¿Tienen buenos amigos? ¿Alguien en el que han confiado lo ha decepcionado? ¿Te han acusado injustamente por algo que no has hecho? Hoy vamos a ver qué nos dice Dios por medio de la historia de José sobre esto. Veíamos que José estaba en el pozo y que tal vez ahí en el pozo él estaba viendo su fin. Él dijo: tal vez voy a morir aquí. Pero hay un Dios que cumple siempre sus promesas. Y él le había prometido a Abraham, su bisabuelo, que una descendencia iba a salir de él, que una tierra prometida iban a llegar y que iban a tener bendición y la salvación para todas las naciones. Porque sin José no habría Egipto. En Egipto fue donde ellos se incubaron y crecieron. De ahí creció el pueblo de Dios y los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y en esa tierra prometida es donde crecen reyes, y de esos reyes sale el linaje de nuestro Mesías.
no de Messi, sé que estamos en el mundial, de nuestro Mesías, nuestro Salvador. Vemos que en Génesis, el comienzo de todo, al final está la historia de José, y es como un puente entre el comienzo de todo y Éxodo, que viene siendo la redención de su pueblo. Y veíamos que cuando José pasa todas estas pruebas, al final en el capítulo 50, José le dice a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Y la idea con todo esto es que podamos ver más allá de la prueba, que podamos ver más allá de la injusticia que estemos viviendo. Dios no es el autor del pecado, Dios no es el autor de la maldad, pero Él puede transformar ese mal en bien en tu vida. La Escritura no nos dice que las cosas malas son buenas, y esto no excusa a los que hacen cosas malas, sino que toda cosa, buena o mala, nos ayuda para bien. Hablábamos también de la providencia de Dios, que esa providencia de Dios es la acción donde Dios cuida, guía y sostiene. La providencia consiste en confiar en que Dios siempre es fiel, incluso cuando todo sale mal. Él siempre es fiel. Dios es siempre fiel, incluso en la injusticia. José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes, y esto lo llevan a Egipto. Lo vemos en Génesis 37, 36 y 39, 1, que dice así: en Egipto los maniaditas lo vendieron a un tal Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. 39:1. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. José fue vendido como un esclavo, pero él nunca vendió su confianza o su fidelidad en Dios. Decíamos que los detalles son importantes, porque si algo cambia en el detalle, también cambia en la historia. Él fue llevado a Egipto, tenía que ser Egipto, no a otro lugar. Vendido a alguien cercano al faraón. Cuando él cayó en el pozo, él tenía 17 años. Y él pasó del pozo a ser esclavo. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que en la casa de Potifar él pasó por 11 años ahí. Mira cómo Dios preparó a José para llegar a ser parte del gabinete del rey, para ser segundo al mando. En esos 11 años aprendió el idioma egipcio, aprendió sobre el gobierno, porque tenía alguien que trabajaba para el gobierno, aprendió de cómo manejar los recursos que habían en la casa de Potifar. Y lo más importante, Dios lo seguía manteniendo humilde. Él trabajaba en su personalidad. ¿Cuánto no pasamos por cosas donde Dios trabaja algo en nosotros para después hacer algo a través de nosotros? Tal vez Dios quiere quitar algo en nuestra personalidad. Acabamos de ver ahorita una clase y no sé de jardinería nada. Yo de jardinería no sé nada. Pero Steven nos hablaba de que el hermano Sergio tiene una mata de tomate y dice que hay que cortar, hay que podar, porque si no se va a dañar la mata. Y que hay que empezar cortando con lo que está cerca a la tierra, lo que está cercano a la tierra. Así trabaja Dios con nosotros. Él empieza quitando y cortando los apegos del mundo, los que estamos cerca al mundo.
Y no solo eso, después que crece una raíz, después de que vemos la rama florecer, sale otra rama que hace daño y toca cortarla también, que es nuestra naturaleza, todo lo que tenemos por dentro. En esos 11 años Dios trabajó en la personalidad, en el carácter de José. Y Él sigue trabajando con nosotros. Él no se cansa. Él sigue trabajando con nosotros. Dios siempre va a trabajar en nuestra humildad. Que a veces es duro, a veces sí. Que a veces te pone a servir al hermanito que no te gusta. Sí. Dios trabaja de unas formas inexplicables, pero conforme a su propósito, conforme a su plan. Entonces, siguiendo en la historia, ya José está en la casa de Potifar. Y Génesis 39:2 dice: pero el Señor estaba con José, y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. Recuerden, José vivía como esclavo en la casa de Potifar. Y lo vamos a ver una y otra vez que se menciona, pero el Señor estaba con él. Y uno pensaría, bueno, y si el Señor estaba con él, ¿por qué no le evitó esa situación? ¿Por qué no lo sacó de todo ese dolor? Porque hace parte del proceso. Donde toda cosa, sea buena o mala, Dios la transforma para el bien de los que lo aman. Porque si te está pasando algo malo, no amas a Dios, vas a seguir ahí. No vas a ver bien por ningún lado. Pero si amas a Dios, sin importar por lo que estés pasando, sea bueno o malo, todo va a ser para bien. Dice que prosperó. Y esta prosperidad no es necesariamente riqueza. Él prosperó en espíritu, alma, mente. En todo lo que hacía le salía bien. En humildad, en integridad. Eso es prosperar. Lo que nos muestra que no tenemos que estar en una situación buena para que podamos prosperar o crecer espiritualmente. No tenemos que estar en la playa en México sentados tomando nuestro jugo para ser prósperos. También en ese lugar oscuro, en esa cárcel, en esa situación por la que tú estás pasando, que no ves salida, Él te puede prosperar. Somos prósperos en espíritu, alma y cuerpo, sin importar nuestras circunstancias. ¿Por qué circunstancia estás pasando hoy? ¿Dónde te sientes que ya es el fin? Que ya no puedes más. Porque ahí en ese lugar, Dios también quiere prosperarte. Aquí José no estaba siendo castigado. Dios no lo estaba castigando. Estaba en el lugar donde Dios quiere prosperarlo, fortalecerlo, prepararlo para el propósito que está por venir. ¿Que nos gusta estar ahí? No. Pero Él tiene que trabajar en nosotros, forjar en nosotros. Como el hierro tiene que estar metido en el calor para probarlo, para ser probado como el oro. Y para que salga todas esas impurezas y salga lo mejor de nosotros. Dios primero nos prepara por adentro. Dios nos prepara de adentro hacia afuera. ¿No les ha pasado cuando le dicen, te veo diferente? ¿Qué está pasando en tu vida? Porque cuando tú vienes a Dios, Él cambia tu interior, que se tiene que notar en tu exterior. Es inevitable, se nota. Y esto lo notó Potifar. Génesis 39 del 3 al 4 dice:
este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Antes de llegar a ser mayordomo, recuerden, él fue esclavo. Lo que significa que le tocaba hacer trabajo duro. Tuvo que empezar con pequeñas asignaciones. Porque tenemos la costumbre de pensar de que Dios solo ve las asignaciones grandes. Esas son las más notorias. Y es en las pequeñas asignaciones donde Dios va a ver si somos fieles o no. Potifar empezó a ver a José. Este es obediente, este hace las cosas bien, es íntegro. Incluso en las pequeñas asignaciones, porque a veces las pasamos desapercibidas. Así sea, a veces no le damos importancia a las pequeñas asignaciones que Dios nos da. Así sea, llama a tu hermano, mándale un mensaje, esté pendiente. Puede ser algo insignificante, pero Dios te está viendo si estás siendo fiel. Jesús habla en la parábola de los talentos en Mateo 25-23. Sobre poco has sido fiel. Ustedes lo saben. Sobre mucho te pondré. No menosprecies las pequeñas asignaciones. Así tú creas que así tú creas que esa asignación es muy poco para ti. ¿Sabes qué? Dios ni le importa lo que tú creas. A Él le importa es que tú seas fiel. Que podamos glorificar a Dios en toda asignación, por muy pequeña que sea. En toda. Entonces Potifar vio que en esas asignaciones José era fielmente. Él era diferente. Notaba incluso en esas pequeñas asignaciones que el Señor estaba con José. Él vio la integridad que José tenía. La integridad es la fidelidad a Dios, sin importar dónde estés o cuando nadie te esté mirando. La integridad es la fidelidad a Dios, no importando dónde te encuentres o quién te esté viendo. Es más, a solas, sin importar dónde estés, dice. ¿Ustedes creen que José quería estar ahí? Él estaba lejos de su casa, siendo un esclavo, pero aún así le seguía siendo fiel a Dios. A veces estamos en lugares, en sitios donde no queremos estar, pero Dios nos asigna ciertas situaciones para que estemos ahí y ver si vamos a ser fieles o no. Aun cuando nadie te esté mirando, cuando estás a solas, si alguien llegara a ver lo que haces a solas, ¿hay evidencia de que Dios está contigo? Porque si lo que hay es oscuridad, arrepiéntete e invita a Dios a salir de esa oscuridad. Seguimos en Génesis 39, del 5 al 6. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenían que comer. ¿Pueden confiar en ti de tal manera que te pongan a cargo de algo? José no descubrió sus dones, sus talentos en una iglesia o en un instituto bíblico o en una institución. Él descubrió sus talentos en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas. Dice que Dios bendijo la casa de Potifar gracias a José. Y no solo por José estar haciendo sus asignaciones, lo que tenía que hacer, sino que porque la presencia de Dios estaba con José. Y si la presencia de Dios está en un lugar, ahí hay bendición.
que pueda ser el deseo de nuestro corazón, que a donde nosotros vayamos, Dios bendiga donde nos encontremos. Que si tú vienes aquí a Echo Grace, que esta iglesia sea una bendición porque tú estás aquí, porque la presencia de Dios está contigo. Donde trabajes, en tu negocio, en tu familia, seas una bendición porque tú estás ahí. No importa dónde vayas, hay una bendición que te sigue. Y hasta aquí la historia de José se veía bien. Hasta que llegamos a Génesis 39:6, que dice así: José era un joven muy apuesto y bien fornido. Voy a hacer una pausa ahí. Cuando vemos que se menciona que alguien es apuesto, hermoso, guapo, que tiene el pelo muy lindo, lo vemos en David, lo vemos en Saúl, en algunos. Por alguna razón, las cosas no tornan bien. No se ofenda si no le dicen que no es guapo. Te evitas problemas. Sigue diciendo: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Qué tentación, qué prueba. Aquí José tenía alrededor de 28 años, soltero. Y él pudo pensar: todo lo que me ha pasado en mi vida. Este señor me tuvo como esclavo. Tanta injusticia que he vivido. Yo voy a aprovechar. Ten cuidado con lo que piensas, con justificarte, con racionalizar cuando la tentación viene. ¿Dónde eres vulnerable ahora mismo? ¿Qué tentación estás maquinando o te pone a pensar? Aquí vemos una tentación sexual, pero puede ser una tentación financiera, alguna adicción, algo que crees que te mereces, pero que te puede llevar a derrumbar tu vida. Por eso es importante poner límites. Es como el tren anda libremente en los rieles, pero fuera de ellos trae destrucción. Dios no nos tienta. Él no ocasiona la tentación, pero permitió la tentación a José. Pero lo que él no sabía, y de pronto tú no lo sabes, es que la tentación te lleva al fortalecimiento y crecimiento espiritual. Te puedes mantener en los rieles o te vas a salir de ellos. Porque José fue tajante, firme en su respuesta y dijo, pero José se negó. En Génesis 39:8, José se negó. No dice que le respondió coquetamente o que lo tuvo en consideración. Fue firme, se negó. Y en el mundo dirán mucho bobo, como Messi, ve para allá bobo. ¿Cómo es que dijo? Pero Dios te dirá, bien, siervo fiel. ¿A quién quieres agradar? ¿Al mundo, a tu carne, a tus deseos o a Dios? José fue íntegro sin importar su situación. Porque la integridad no depende de cómo has sido tratado, de cómo te ha ido en la vida, de si tu matrimonio va bien o no. Tiene que ver con tu caminar con Dios. Y es más difícil ser íntegro cuando las cosas se ponen más duras. Porque las cosas cuando están bien, no, listo, todos estamos bien. Pero cuando llega la prueba, la injusticia, es ahí donde la integridad se pone a prueba. Entonces, ¿le estás sirviendo a Dios fielmente o condicionalmente? Y mire lo que le contestó José. Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa.
Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, dice, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Otras versiones dice que la evitaba en lo posible de encontrarse a solas con ella. Aquí en Ecrogre le decimos a nuestros líderes: eviten estar a solas con una mujer. Incluso si está en el carro, incluso en el elevador. El diablo es cochino. David tuvo una oportunidad y cayó. Día tras día, usted se imagina ese sirirí ahí detrás suyo. Pero mira la convicción de José cuando le dice: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un pecado contra Dios. Él por hacer eso pudo ser ejecutado. Y él no le dijo: ¿cómo se le ocurre? Puedo ser ejecutado por esto. Porque podría pasar. Había una convicción ante Dios, no ante las decisiones humanas. Él estaba al cuidado de todo. Tenía que cuidar a todos. Incluso hasta la esposa de Potifar se tenía que cuidar de ella. Por eso cuando ponemos límites, estás cuidándote a la gente de ti y te estás cuidando a ti mismo. Porque tú no sabes cómo vas a reaccionar, qué inclinación vas a tener. Y así es como tienes que cuidar tú a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tu casa, a tu trabajo, tu negocio, tus relaciones e incluso tu iglesia. Él no dijo: es un gran pecado contra Potifar. No, él dijo: es un gran pecado contra Dios. Porque si tú te enfocas en el hombre, tú le vas a fallar. Pero si tú te enfocas en Dios, vas a temer, vas a respetar, vas a ser íntegro. Y siguiendo dice: cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ellas al salir corriendo de la casa. La palabra de Dios, la escritura es clara. Y una de las tentaciones que tenemos que huir, no resistir, sino correr, es las tentaciones de inmoralidad sexual. Corre, huye, no te quedes ahí contemplando. Génesis 39, 13 al 15 dice: cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Hablando de injusticias, vemos que José estaba haciendo lo correcto, pero su reputación se estaba dañando por esta situación. Pero aún así, no te vea su integridad con Dios. Aunque los demás no te vean, aunque tu reputación esté por el piso, procura de ser íntegro ante Dios. Sin importar qué injusticias vivamos, siempre mantengamos nuestra integridad ante Él. En la compañía dice: se demoran años para hacer una reputación y segundos para dañarla. Tu reputación se puede dañar, pero tu integridad nadie te la puede quitar. Génesis 39, 16 al 18
al 20. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo que sucedió. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Del 19 al 20. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. José hizo todo lo correcto, pero así todo le salió mal. Hubo injusticia. O sea, sufrió por no pecar y aún sufre por el pecado de otro. ¿Cuánto les ha pasado? Él huye de la tentación y así todo va a la cárcel. A veces, obedecer a Dios resulta en un sufrimiento temporal antes de que podamos ver la bendición. ¿Te puede mantener íntegro incluso en la prueba, en la injusticia? Mire, vamos al pastor Pedro. Pedro les dijo a su gente en 1 de Pedro 3:16, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Que podamos tener nuestra conciencia limpia. Porque ¿qué es peor? Una prisión, conciencia perturbadora. Mantengamos nuestra conciencia limpia. Primera de Pedro 3:17 dice, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cuidado por pensar de que no estás sufriendo y estás haciendo el mal, y aún peor pensar que es bendición de Dios. Porque Dios siempre quiere que hagamos el bien. Siempre, sin mirar a quién. Sin mirar a dónde estés. Siempre hacer el bien. Si haces lo correcto y tienes una conciencia limpia, vas a estar en paz con Dios. Vas a tener esa misma confianza, paciencia y esperanza que José tenía. ¿Te está desanimando a hacer lo correcto? Te preguntarás, ¿por qué tengo que pasar por esto? Si estoy haciendo todo bien, pero todo me sale mal. Porque una persona madura espiritualmente se pregunta, ¿qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué me quieres mostrar, Dios? ¿A dónde me quieres llevar? En inglés dice new levels, new devils. Nuevos niveles, nuevas maldades. Génesis 39:20 dice, en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y aquí vemos la soberanía de Dios. Y ustedes dirán, ¿la soberanía ahí en la cárcel? José no tenía que ir a la cárcel de los presos del rey. Él tenía que ir a otra cárcel, a lo peor. Porque la cárcel de los presos del rey eran los que tenían acceso al rey, al faraón. Pero Dios es soberano y Él tenía un plan. Y así es que Dios hace llegar a José al rey. Entendemos que Dios es soberano. Sabremos que Él tiene el control. Cuando tú entiendes que no importa por lo que estés pasando, su soberanía va a prevalecer, va a mantenerse. Tú vas a descansar porque sabes que Él tiene el control. El daño causado a José no frustró el plan de Dios,
sino que se convirtió en el medio por el cual Dios lo cumplió. Esta semana, ¿en qué área de tu vida tienes que confiar en Dios? Aún si hay un daño causado, si hay alguna injusticia, si está pasando algo difícil, ¿en dónde? ¿En qué área? ¿En qué situación tienes que depositar esa confianza en Dios, sabiendo que Él es soberano y por ende tiene el control? Génesis 39:21 sigue diciendo: pero el Señor estaba con José en la cárcel. ¿Sí? A donde quiera que fuera, estaba el Señor con él. Y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Dios nos sigue mostrando su amor incluso cuando todo sale mal. Incluso en la injusticia. No quiere decir que cuando pasamos situaciones difíciles su fiel amor no va a estar. No, porque su fiel amor perdura para siempre. Dios no lo libró de ir a la cárcel, pero hay evidencias de que Dios estaba con él. Porque es ahí en esos momentos de desierto, de dificultad, de prueba, de incertidumbre, donde tú puedes experimentar a Dios de una forma poderosa. Es en esos momentos donde más puedes verlo, más puedes experimentar de su poder, de su paz. Recuerda que Él está cerca de los que tienen el corazón contrito, roto, humillado. Y rescata a los que tienen el espíritu destrozado. Salmo 34:18. Es ahí en esos momentos de tribulación donde Cristo, su palabra, la oración, la adoración se vuelve preciado para ti. La iglesia perseguida en China, en Nigeria, en Corea del Norte y otros países experimentan de una forma poderosa la presencia de Dios. Más de lo que nosotros podemos experimentarla aquí donde estamos cómodos, donde no tenemos persecución. Porque en esos momentos difíciles, duros, es donde experimentamos más de Cristo. Y uno poderlos escuchar hablar y uno, yo quiero eso para mí. Mira lo que estás pidiendo, más persecución vas a tener. ¿Estás listo para recibir la persecución? ¿Estás listo para recibir la prueba? Prepárate ahora para que te coja listo cuando llegue. Si estás en el pozo, en la cárcel, en cualquier situación difícil, es ahí donde puedes experimentar más de Dios que en cualquier otro lugar. Su presencia se va a hacer más tangible, más real. Y volvemos, decimos Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. No quiere decir que la gente fiel a Dios no va a experimentar cosas difíciles, sufrimientos, porque nadie está exento de esto. Pero Dios sigue siendo fiel con nosotros incluso cuando sufrimos. Podemos estar en el piso, en lo más bajo, pero Dios nos quiere levantar de ahí y restaurarnos, restituirnos. ¿Cómo sabemos esto? Por medio de Jesús. Solo miremos la cruz. El que no cometió pecado, el que hizo todo correcto, fue rechazado, acusado y entregado por nosotros para que tú y yo, la maldad, éramos ser salvos. Dios tomó la maldad más grande para convertirlo en el mayor bien, que es la salvación.
Por eso, si hoy estás aquí y no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día. No hay otro. Él es el camino, el único camino. Pensarás que habrá muchos caminos. No, Él es el único. La única verdad. Puedes escuchar muchas verdades, puedes tener muchas verdades en tu mente, puedes pensar tu verdad, pero es que Él es la verdad y la vida. Y no una vida cualquiera, una vida en abundancia. Él no te saca solo del pozo, Él no te saca solo de la cárcel, Él no te saca solo de la situación. Te da una vida en gozo, en alegría, paz, amor. Te saca de la oscuridad a la luz. Pasa de ser huérfano a ser hijo. Te sale todo mal. Confía en Dios. Has sido víctima de una injusticia. Confía en Dios. Has obrado bien y te pagan mal. Mira, José, contempla a Jesús. Aquello que se tramó como un mal contra ti, Dios lo convertirá en bien en tu vida. Él es fiel. Confía en Él. Él no ha acabado contigo. Él está trabajando en ti. De pronto no puedes entender por lo que estás pasando, pero sí te puede quedar algo bien claro: que Él es soberano y Él tiene el control. Descansa, confía en Él. Todos pasamos por, todos, no hay excepción, todos pasamos por pruebas. Pero es ahí en medio de la prueba que nos fortalecemos. Es ahí en medio donde no vemos salida que Él se vuelve nuestra salida. Y qué mejor que celebrar hoy con la Santa Cena. Celebrar la obra perfecta en la cruz. No sé quiénes la tienen, quiénes les hace falta. Si alguien necesita, ok, una por aquí, una, ok. ¿Qué hacemos con la Santa Cena?